Tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ACL.tv y por supuesto también de la pantalla de Zoom. Muy contentos de estar con ustedes y saludo a mi compañero y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. La verdad es que muy contento como todos los jueves aquí a través de Si Yo Fuera Servidor Público, sobre todo tocando temas interesantes que están muy vinculados con el tema de la cuarentena, del coronavirus. Y hoy vamos a hablar sobre una ciudad muy importante que está allá en Argentina, que se llama Salta, donde también ellos ya han vuelto a la normalidad y ya tenemos al titular del ente de turismo de esa ciudad norteña, de allá de Argentina, que nos va a dar los detalles, por qué han decidido volver a la normalidad, cuáles son las nuevas indicaciones, en qué consiste esta nueva normalidad y cómo esperan recibir a los turistas en aquella zona. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, hola Miguel, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias sobre todo. Así que efectivamente, como vos decías, soy el subsecretario de Turismo del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta. Nuestro presidente Fernando García Soria se vio complicado en este momento porque es superposición de agenda, pero bueno, agradecemos la invitación y contarles un poquito que desde este fin de semana se reabrió el turismo interno en la ciudad de Salta. Era importante puntualmente porque no solo es la ciudad, sino la provincia. Este COVID, esta pandemia, a nosotros el 17 de marzo nos puso en cuarentena y somos una de las pocas provincias que habilitó el turismo interno, puntualmente por nuestra geografía, porque estamos al norte de la República Argentina y tuvimos solamente 19 casos de COVID y no tenemos circulación interna. Para poner en más o menos el público mexicano que nos está viendo principalmente, ubícanos primero geográficamente, ubícanos un poquito para conocerlos un poquito más a los habitantes de esta ciudad. Bien, bueno, Salta la Linda, como le llaman, es una provincia que queda en el norte de la República Argentina, a 1.500 kilómetros de la capital, de Buenos Aires. Nosotros limitamos con Jujuy, que es la provincia más al norte puntualmente, limitamos con 6 provincias y con 3 países. Limitamos con Chile, con Bolivia y con Paraguay, por nuestra amplia geografía puntualmente. Nosotros desde la ciudad de Salta, es una ciudad que tiene 700.000 habitantes, y la provincia cuenta con 1.200.000 habitantes aproximadamente, y se nos conoce por la diversidad de nuestros paisajes puntualmente. Tenemos un casco colonial muy histórico, pero en la geografía de la provincia tenemos valles al sur, en donde podemos encontrar el Cafayate con los viñedos, tenemos al oeste lo que es el viaducto de la Polvorilla con San Antonio de los Cobres, y el tren a las nubes, el famoso Train to the Clouds. Tenemos al norte las yungas, puntualmente, entonces hay una diversidad climática muy importante. Y bueno, en la ciudad capital, puntualmente, como les decía, tenemos 700.000 habitantes. Es una ciudad muy, muy linda, muy colonial, tiene mucha historia, mucha arquitectura. Tenemos un casco céntrico adoquinado. Nos resalta mucho eso, somos un valle, por ende estamos rodeados de cerros. Tenemos una oferta muy amplia en lo que es hotelería, con más de 13.000 plazas disponibles.
Ahora con el COVID, bueno, no estamos con vuelos, pero teníamos una muy buena conexión aérea, con vuelos, con más de 114 vuelos, con vuelos a Lima y con vuelos a Panamá, incluidos desde Salta, para aumentar el hub de distribución. Juan Manuel, yo te quisiera preguntar acerca ya que nos has descrito todo esta parte territorial de Salta, ¿cuáles son las principales actividades turísticas que se realizan y principalmente de dónde llega el turismo? ¿De dónde proviene ese turismo que llega a Salta? Bien, a ver, en la ciudad puntualmente tenemos una oferta, es el kilómetro cero de muchos productos. Tenemos una oferta muy amplia con la cantidad de prestadores en lo que es cabalgatas, en lo que es visitas históricas, monumentos, iglesias. También tenemos una gastronomía muy variada, o sea, y todo lo que es la cultura a través del folclore, en cuanto a lo que son las peñas, bares, restaurantes. Somos del buen vino. Nosotros en Cafayate puntualmente, a 168 kilómetros de distancia, en un camino muy lindo, muy pintoresco de curva y contracurva, tenemos las bodegas donde tenemos los vinos de altura, porque tenemos vinos en viñedos a casi 2.200, 2.500 metros sobre el nivel del mar, por la amplitud térmica, o sea, tenemos cepas muy importantes. Tenemos en la zona del dique al sur también de la provincia, rafting con niveles 3 de intensidad, porque tenemos los 365 días del año a través de la apertura de las compuertas del dique, un buen caudal en el río Juramento. Como les decía, o sea, hay muchas actividades en la ciudad, hay muchas actividades en la provincia. En la provincia tenemos, o sea, toda la zona oeste, lo que es los salares, lo que es el tren a las nubes, lo que es el cono de Arita. En el norte tenemos todo lo que es nuestro norte verde, nuestras yungas, nuestros parques nacionales, contamos con 3 parques nacionales. Y en la ciudad, particularmente, tenemos una muy buena vida nocturna vinculada al folclore, a las peñas, a los bares y a la cocina, y a la gastronomía. No, Perdón, Miguel. no, adelante, adelante. Nuestros turistas puntualmente, o sea, en el sentido regional tenemos mucha demanda de turistas argentinos, de Tucumán, del norte, que limita con nosotros, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que actualmente están denominados en la zona ámbar, una zona en donde está complicada por la cantidad de casos de COVID. Pero después tenemos mucho turista europeo también que visita nuestra ciudad. De acuerdo. Con todo lo que nos acabas de describir, que suena bastante interesante, nos podemos imaginar de que la derrama económica es bastante interesante, ¿no? O sea, no solamente la derrama económica que viene del interior de misma Argentina, sino también, pues, de todos los turistas internacionales que llegan a esta ciudad tan interesante que nos estás comentando. Platícanos un poquito de los números, porque deben ser números bastante alentadores. Sí, a ver, nosotros, o sea, el año pasado hemos tenido casi 2 millones de turistas en el año, que realmente es un número muy importante. Tenemos mucho turismo religioso, particularmente, que nos fomenta un gran flujo de personas. Y con respecto a los números, dependiendo de los fines de semana, generalmente acabamos de pasar un fin de semana largo, pero el último fin de semana largo medible turísticamente, que fue en vacaciones, en febrero particularmente, hemos tenido un impacto de 100 millones de pesos. De acuerdo. Y bueno, después nos agarró el COVID a todos. Ajá. Así que Pero bueno, estamos hablando que toda la gente que vive en esta región, bueno, depende de un gran porcentaje del turismo, ¿no? Exactamente. Como en muchos destinos, aproximadamente el 11% del PBI puntualmente está vinculado al turismo. Nosotros tenemos más de 25.000 familias en lo que impacta con la cantidad de empresas turísticas que tenemos, tanto de prestadores de turismos alternativos, como de rentacar, como de hoteles. Bueno, hablando de todo el sector, particularmente propiamente dicho,
tenemos un gran número de familias que trabajan del sector turístico. Bien, Y Ricardo. que obviamente han sido muy afectados por el tema del COVID, el tema del desempleo, el tema de la situación económica. Ahora, ¿cómo deciden ustedes ya reabrir las puertas al turismo? ¿A través de qué análisis, a través de qué situación? ¿Y cuáles son las nuevas medidas de esta nueva realidad? A ver, nosotros, o sea, como les comentaba, este fin de semana se reabrió el turismo interno. Nosotros somos la capital puntualmente, donde yo estoy en estos precisos momentos, es una ciudad que tiene turistas del interior del país. Y los turistas muchas veces de la propia ciudad, al reactivarse el turismo interno, solamente salta para los salteños en esta primera etapa. Entonces tenemos muchos turistas que están yendo a estas localidades del interior que antes les mencionaba. El impacto en el sector realmente fue muy importante porque tenemos, o sea, el sector inmovilizado desde marzo, que es lo que pasa en la mayoría de los destinos y que de a Así es. poquito está comenzando a reabrirse, cumpliendo todas las medidas y todos los protocolos necesarios vinculados a cada área o cada sector. En Argentina nosotros estamos en una fase de distanciamiento social. De acuerdo. Oye, me quiero regresar un poquito a lo que es esta región que suena, te digo, por demás interesante, y seguramente por las divisas que llegan a este país, bueno, también me imagino que en gran medida ayuda a todo este empleo, todo este turismo, tanto regional como que llega también el turismo internacional, a bajar los índices de delincuencia. Sí, en realidad nosotros somos una ciudad muy tranquila por el tipo de Ajá, forma y la gente, gracias a Dios, o sea, la política implementada en los últimos años, sería en los últimos 15 años, eh, denota mucho la tranquilidad, la seguridad, la iluminación, la cantidad de policías que quizás tenemos en las cuadras o en las calles, en donde en lo que es prácticamente el sector no se ve grandes problemas con respecto a la inseguridad de la gente. o sea, es decir, un turista puede llegar tranquilamente, puede caminar tranquilamente, sin el temor que lo vayan a asaltar. Y digo, como en todas partes del mundo, pues hay que tener sus precauciones, ¿no? Totalmente, como en todas partes del mundo hay que tener sus Ajá. precauciones, pero sí, una de las cosas que nos ponderan es la tranquilidad, la seguridad y la calma que te da la provincia. De acuerdo. Claro. Fíjate que quisimos hablar con ustedes porque aquí en México ya también empezó la apertura de los sitios turísticos. Por ejemplo, Puerto Vallarta ya empezó en algunos pueblos mágicos. Acapulco ha decidido posponer la apertura 15 días más porque ha estado la situación muy complicada. Pero algunos, Los Cabos, por ejemplo, Los Cabos dijo, ya vamos otra vez a reactivar la economía porque la gente tiene hambre, quiere trabajar, la gente tiene necesidad de comer. Supongo que algo parecido pasó allá en Salta, de que pues, son muchísimas familias las que dependen del turismo y tenemos que reactivar, aunque sea poco a poco, para que empiece el flujo económico, empiece el flujo de turistas con ciertas medidas, con ciertas precauciones. Entonces, será parte de una necesidad, de decir, hay que adaptarnos a esta nueva realidad y tomar muchas precauciones, pero tenemos que trabajar, tenemos que reactivar el turismo porque esto no puede parar. Oye, aguántame tantito, Ricardo. Vamos a la primera pausa y regresando de la pausa que nos conteste. Vamos a la pausa, Regresamos. estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público.
Bueno, continuamos amigos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Juan Manuel Contreras del ente de turismo de allá de la ciudad de Salta, en Argentina, que nos está compartiendo su experiencia de cómo es que ya abrieron las puertas al turismo, obviamente con muchísimas precauciones. Y en la anterior corte yo le preguntaba acerca de cuál fue la necesidad. Aquí en México, obviamente la necesidad es de que hay una situación de hambre, de que no hay flujo económico, de que hace falta trabajo. Y esta pandemia pues, nos ha afectado a todos a nivel mundial y el turismo ha sido uno de los principales sectores que ha sido fuertemente golpeado porque totalmente todo se ha cerrado y esto ha implicado de que ya tenemos que trabajar, hay que abrir las puertas. Por ejemplo, en París ya abrieron los cafés, en Francia, en Italia también ya están otra vez ahí reactivando el tema este. Surge como una necesidad de que ya hay que ponernos a trabajar porque hace falta, porque nuestra gente ya tiene hambre, ya quiere tener dinero en la bolsa, porque los hijos ya lo piden. Supongo que la situación fue similar allá en Argentina, de que ya hay que, con todas las medidas que se requieran, pero ya tenemos que abrir al turismo porque necesitamos que fluya la economía. Así es, Ricardo, creo que en todas partes del mundo la situación fue similar. En nuestro caso en particular, nosotros quizás, teniendo en cuenta esto, comenzamos la reapertura por determinados sectores. Ejemplo, empezamos con la gastronomía hace casi un mes, con el sistema de delivery, de takeaway, después con un horario reducido hasta las 20 horas, que a partir del fin de semana pasado el horario se extendió hasta las 0 horas, de 8 a 0 horas, lo cual comenzó a generar movimientos internos en la ciudad, sobre todo porque también nos permitieron las reuniones familiares de 10 personas. Entonces comenzó a moverse un poco la gastronomía, la hotelería solamente estaba parada para lo que implicaba control de repatriados, y de a poquito comenzó a abrirse a nivel país, porque la Argentina comenzó a abrir determinadas industrias, determinados campos. Nosotros tenemos mucha minería, entonces tenemos mucha gente que se hospeda en los hoteles vinculados al sector minero, por lo cual comenzaron a abrirse un par de hoteles para toda la gente que trabajaba y que necesitaba de un alojamiento propiamente dicho, y desde el fin de semana pasado se fomentó la reapertura del turismo y comenzaron a abrirse cada vez más establecimientos. Todavía nos falta, todavía la realidad es que no está el 100% abierto, porque dependemos, como todo, ley de oferta y demanda, y quizás el principal público de nuestra ciudad es un público a nivel país que está en zonas críticas, pero porque también no todas las provincias de la Argentina han abierto su turismo. De acuerdo. No, adelante. No, todavía, por ejemplo, no hay vuelos. Se esperan que los vuelos se habiliten próximamente, se están analizando, porque estaríamos a unos 15, 20 días de lo que vendría a ser la apertura de nuestra temporada de invierno. Así que estamos dependiendo de lo que va a definir el presidente a fin de mes, para ver si las vacaciones puntualmente de invierno se realizarían en todo el país o nos permitirían que las zonas que se denominan verde puedan tener turismo interno entre esas zonas y demás. Por lo pronto nosotros hemos abierto lo que es el turismo interno para la provincia, de los salteños para los salteños. Oye, Juan Manuel, ¿y cuánta gente, en qué porcentaje, por ejemplo, se están ahorita beneficiando de este sector turístico con esta reapertura? Mira, o sea, tenemos, o sea, los números puntualmente este fin de semana marcan en algunos sectores, en algunos lugares, un buen nivel de ocupación. Hubo muy buena repercusión gastronómica, o sea, la gente está saliendo puntualmente a disfrutar de los paisajes, a un paseo, una excursión, una escapadita, y tenemos, o sea, muy buena gastronomía, porque bares, restaurantes y demás estuvieron muy bien este fin de semana. Hotelería en el interior, en algunos lugares puntualmente, como Cafayate, tuvieron un buen ingreso de turistas, y en la ciudad no están la totalidad de los servicios abiertos, porque, o sea, son paulatinos, vinculados a lo que le decía al público, que todavía no
no comenzó a venir al turista que a nosotros esperamos, particularmente está en zona crítica. Tampoco, o sea, les repito, como somos una ciudad que quedamos a 1.200 kilómetros de la capital de Buenos Aires, sí o sí necesitas, o sea, un vuelo de hora 40, hora 50 para llegar acá, o si no, 22 horas en micro. 22 horas, imagínate. Oh, wow. Digo, suena que está pesadito, ¿no? Para llegar. Totalmente, totalmente. Por eso les digo que en el país puntualmente, Argentina es el octavo país más grande del mundo por su superficie y las distancias realmente son muy largas en muchos lugares. De acuerdo. Oye, a ver, aquí en México nosotros tenemos una gran cantidad de frases y una de ellas, estaba recordando ahorita, es de que hablemos en pesos y centavos. ¿Es caro llegar a esta zona que nos estás comentando? Te lo pregunto porque para los que no hemos tenido la oportunidad todavía de ir a Argentina, bueno, aquí en México se hablan maravillas para ir a diferentes ciudades argentinas y se dice que es muy económico. Entonces, platícanos un poquito de los números para que se nos antoje más ir. Totalmente, a ver, la realidad no, o sea, nosotros, o sea, tenemos la moneda nuestra que es el peso argentino, la vinculación del peso argentino hoy con el dólar, para tener un valor de referencia, sí. un peso argentino son $10. $10. Ah, caray. Por ende, Wow. les conviene mucho venir a Argentina. La realidad es que tenemos muy buenos servicios y los precios no distan de cualquier lado del mundo. Nosotros, o sea, la mayoría de los lugares se centralizaban a partir de Buenos Aires, hasta que hace un par de años atrás, se comenzaron a centralizar en distintos lados del país por la amplitud del país. Entonces Córdoba tiene hub de distribución, Rosario tiene un par de vuelos internacionales, Mendoza, que es otra provincia, tiene otros par de vuelos internacionales, y nosotros en el norte también, junto con Tucumán, comenzamos a incluir vuelos internacionales, como les mencionaba, Salta Santa Cruz, Salta Lima o Salta Panamá, a través de distintas compañías aéreas, por lo cual muchas veces es mucho más fácil por los hubs de distribución, sobre todo porque ustedes están en México allá en el norte. Entonces, quizás en vez de hacer un México-Buenos Aires, quizás pueden hacer un México-Panamá, un México-Lima, y combinación. Nosotros tenemos directamente vuelos a Cataratas del Iguazú, por ejemplo. Recibimos muchos turistas brasileros que se cruzan del lado argentino, de Foz puntualmente, y a partir de ahí hacen Iguazú-Salta. Entonces, o sea, como lugar en el norte, en el centro, tenemos muy buena conectividad con puntos históricos muy importantes. O tenían, porque ahorita el tema del coronavirus... Vamos a volver, digo, porque ahorita en México, por ejemplo, Aeroméxico está totalmente parada, incluso ya están hablando de que podrían entrar en quiebra Aeroméxico y varias aerolíneas pequeñas y locales aquí en el país. Pero sí es cierto, digo, qué bueno que haya toda esa conectividad y que ojalá y poco a poco esa reactivación económica de vuelos, de más hoteles, que por ejemplo ahorita estoy leyendo las noticias de un amigo que vive en Puerto Vallarta, me dice, oye, contrario a las noticias que tú has visto, aquí solamente los hoteles han abierto en un 30% de su capacidad total. Dice, ya abrieron restaurantes, ya abrieron algunas tiendas, esas tiendas comerciales de supermercado, ¿verdad? Dice, pero los bares cerrados, las discotecas, los cines, todo cerrado. Ha sido gradual, como bien te mencionaba, y supongo que es algo similar allá en Salta y en lo que es todo el país, por el riesgo de un renacer del virus, ¿cómo le llaman? Un recontagio otra vez. Exactamente, un pico, un recontagio. Sí, a ver, nosotros hay por ejemplo, cines y teatros todavía no están habilitados, no están abiertos. O sea, los protocolos, o sea, se van trabajando y paulatinamente se van abriendo nuevas cosas. Así como le decía, hace un mes quizás se nos abrió la gastronomía. Este fin de semana se abrieron las iglesias con protocolo. Este fin de semana se abrió el turismo interno, también con todas las medidas y con todos los protocolos, porque imagínate que cada sector tiene un protocolo específico. Si tuvieras que hacer... pero hay varios sectores que todavía no abrieron y que estamos esperando puntualmente
porque nosotros, o sea, como ciudad dependemos de provincia y a su vez como provincia dependemos del país. Oye, ¿cuánto tiempo crees que se lleve para que se recuperen como en cualquier parte del mundo que nos está sucediendo, que nos va a suceder? ¿Cuánto tiempo crees que pase para que ya, digamos que ya estén en un punto de equilibrio económicamente hablando, de manera particular donde nos mencionas? Mira, me encantaría, Miguel, hacer futurología. La realidad es que sí. La bolita de cristal aquí. Claro, no, a ver, Sí. no, lo que pasa es que la realidad es que nosotros estamos entrando en el invierno y Ok. quizás muchas veces el invierno, que es lo que pasa en muchos países, los síntomas de una gripe común son los mismos del COVID, Sí. que son dolores musculares y fiebre. Entonces, yo calculo que tenemos que esperar a nuestra primavera para que se reactive mucho más el país. Ok, sí, sí, sí. Digamos La que va realidad para que largo. nosotros, a ver, lo que pasa es que nosotros, o sea, como país dependemos mucho de presidencia y de las determinaciones. Nosotros cada 15 días es como que nos van definiendo si se extiende o no se extiende la cuarentena. Gracias a Dios por la distancia que tenemos nosotros de la capital, es que nos están habilitando cada vez más actividades, pero no pasa eso en todo el país. El 85% del país está en zona de distanciamiento, pero dentro del 85% del país hay pocas provincias que habilitaron el turismo interno. Nosotros, gracias a Dios, somos una de ellas, pero dependemos que se reactive todo el país para que a partir de ahí te pueda quizás contestar la pregunta del tiempo, particularmente del equilibrio. Muy bien. Ricardo, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Sillón Fuera Servidor Público. Regresamos. No se vayan, por favor. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos en una amena charla con Juan Manuel Contreras, que es el subdirector de turismo de allá, del ente de turismo de la ciudad de Salta, en Argentina, la que está al norte, a más de 1,000 kilómetros de la capital de Argentina, pero muy interesante con todo lo que nos está platicando, porque obviamente, como en muchísimos lugares, ha sido afectado por ese tema del COVID, del coronavirus. Y obviamente, pues, siguiendo todas las indicaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, es todos en casa, todos resguardarnos, pero hay un tema que es el económico, que está afectando a todos los sectores, ya sea el turismo, ya sea la economía, ya sea la infraestructura, ya sea las fábricas, y está la necesidad de abrir, aunque sea a nivel local, pero hay que abrir ya el turismo, abrir las pizzerías, abrir algunos restaurantes, algunos hoteles con ciertas restricciones, porque la gente no puede estar encerrada y no puede estar inactiva, y sobre todo hay que producir porque la economía no puede parar. ¿No es así, mi querido Juan Manuel Contreras? Así es, como les decía, de a poquito, gracias a Dios, se va reactivando en distintas actividades en la ciudad de Salta, vinculadas al sector y en realidad vinculadas a la economía en general y a esto de la necesidad social de la gente. Inclusive hace 2 semanas nosotros empezamos con la actividad física, de poder salir hasta 1 kilómetro desde tu casa
los documentos terminados en números pares unos días, los documentos terminados en números impares otros días, cumpliendo con el distanciamiento. Hay algunos deportes que también se están comenzando a habilitar, así que, y como les decía, bueno, el sector de a poco va comenzando a activarse, no en su totalidad, porque es una realidad, pero de a poco comienzan cada uno a reinventarse, creo que es la palabra que De invertirse ante el COVID. esta Oye, situación. oye, también otro punto que me gustaría preguntarte es en el sentido de qué tanto se ha despertado la solidaridad entre los habitantes, entre los vecinos de esta región. Y te lo pregunto porque, bueno, indudablemente muchas personas, como en varias partes del mundo y de manera particular lo hemos visto aquí en México, bueno, pues muchas familias se quedaron sin trabajo, muchas familias donde viven en regiones de alta pobreza se han quedado inclusive sin comer. Y han surgido muchos grupos de la sociedad civil organizada, muchos vecinos, muchos ciudadanos, buenos vecinos, los cuales se han solidarizado, es decir, han compartido el pan y la sal, es decir, han repartido comida, despensa. ¿Qué tanto se ha despertado entre habitantes de esta región? Compártenos un poco eso. Mira, nosotros particularmente en la ciudad de Salta, es una ciudad que se caracteriza la cordialidad del salteño y la solidaridad. Desde el Estado, o sea, desde el municipio puntualmente, la intendenta Bettina Romero ha creado un plan que se llama Unidos. Es un plan realmente muy lindo porque es un plan que desde que comenzó esta pandemia tratar de llevarle un plato de comida caliente a los más necesitados. Entonces hizo un trabajo conjunto entre el municipio y determinadas ONG o zonas barriales para que se cocine a la gente que más lo necesita. Y la verdad que está generando una emoción porque es realmente muy importante que el Estado pueda llevarle un plato de comida caliente a cada uno de los necesitados, lo cual, o sea, obvio que al principio esto fue un incremento, porque la realidad es que al estar paralizada la actividad, vos tenías toda la gente de trabajo formal e informal inclusive, sin la necesidad de poder generar sus propios ingresos. Entonces fue muy rápida la decisión de nuestra intendenta Bettina Romero de tomar esa decisión, porque empezó con el plan, apenas empezado lo que fue el COVID en Salta, desde el momento del decreto presidencial, y nada, realmente se nota el trabajo, la empatía, la solidaridad, se nota esta mano amena en donde todos los funcionarios de su equipo hemos participado en este proceso, y realmente la gente lo agradece mucho. Desde hace poquito que se está comenzando a reactivar, vos te das cuenta que está descendiendo porque propiamente, o sea, la gente volvió a generar actividades, volvió la obra pública y privada, volvieron los bares, entonces cada uno está comenzando a volver a su trabajo. La actividad, siempre lo que fue la actividad de farmacias, como pasó en todos lados, del supermercado, nunca cesó, pero a partir de ahí comenzaron en la reapertura de distintas cosas, entonces uno ya está viendo más, volvieron los comercios con horario restringido, entonces como que está viendo que hay una mayor actividad económica, comercial en la ciudad. Bien. Eso es muy interesante que haya ese tipo de solidaridad, no solamente a nivel oficial, sino entre ciudadanos comunes y corrientes. Ahora yo te pregunto, Juan Manuel, ¿cuál es la experiencia o cuál es la enseñanza que les deja a ustedes el COVID ya en términos turísticos? Yo creo que en términos turísticos, primero lo que es esta, te diría, competencia de velocidad o capacidad de adaptación a los grandes cambios y lo que implica a que volvimos, creo, todos los destinos a un mismo punto de partida y a partir de ahí necesitamos de creatividad, necesitamos de valor agregado, necesitamos de ingenio, necesitamos de rearmarnos para volver a conquistar al público, al turista, al mercado. ¿Por qué? Porque esta pandemia fue a nivel global y creo que nos puso a todos los destinos
en una misma línea, por llamarlo de alguna manera, en donde ahora tenemos que trabajar puntualmente para reconquistar a cada uno de los turistas para que vuelvan a elegirnos. ¿Cómo, y hablando de elección, cómo anda el turista mexicano? Es decir, el turista mexicano, ¿qué tan recurrente es a ir a esta región? Ahora, nosotros tenemos mucho turista mexicano quizás en Buenos Aires. Ajá, En Buenos Aires o en los grandes íconos del país, como puede ser Calafate al sur, o como puede ser Cataratas del Iguazú. No tenemos tanto turista mexicano en el norte. de Así que acuerdo. los invitamos a todos porque se van a quedar maravillados cuando vengan a Salta. Muy bien, bueno. Oye, ¿y a qué se debe que... ¿Oíste? Sí, ahí está la invitación abierta para que le tomemos la palabra a Juan Manuel e ir a conocer esos lugares por allá del norte argentino. Así es, dicen Salta tan linda que enamora. Exacto, ese es el Oye, eslogan que tienen. has tenido la oportunidad, me imagino, de venir también a México, ¿no? Sí, 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 o sea, yo he participado en varias ferias, estuve en DF, bueno, de vacaciones en Playa del Carmen, así que conozco Acapulco, Muy porque, bueno, bien. nada, hace varios años que trabajo en el sector turístico y tuve la posibilidad, siempre por trabajo, y después unos días de vacaciones o extender eh, el viaje laboral para descansar un poquito. No, muy bien. ¿Y qué fue lo que más te gustó? A ver, nosotros no tenemos mar, así que imagínate que nosotros amamos Sí. su mar, así que Te no enamoraste de tenemos salida Acapulco. al mar, totalmente, esos acantilados, o sea, no tenemos, o sea, salida al mar, entonces para nosotros, viste que pasa siempre con eso con la gente, o sea, el que tiene mar quiere montaña, el que tiene montaña quiere mar, el que tiene calor busca frío, el que tiene frío busca calor. Bueno, nada, nosotros buscamos el mar, o sea, personal y particularmente amo mi provincia, me encanta viajar por mi provincia, la conozco de pe a pa, pero Pero amas el eh, mar. de vacaciones elijo el mar. Pues muy bien, vamos a hacer un intercambio, ¿no, Ricardo? Vamos a hacer un intercambio, tú te vienes para acá al mar y nosotros vamos allá a la Y vienen montaña y a conocer a esos a lugares los valles, a la montaña, totalmente, los esperamos cuando quieran. pues muchísimas, Perfecto. pues ya Tenemos tiempo todavía para el corte, nos Ricardo. quedan 2 minutos, nos quedan Dos todavía dos minutos. minutos. Pues una última pregunta, si quieres, ya antes de partir al corte, Ajá. Juan Manuel. Pues qué bueno que nos compartes esa experiencia, porque de algo puede servir como que de intercambio con lo que estamos haciendo aquí en México, o lo que está haciendo el gobierno o las autoridades al respecto de esta apertura. Pero ahora, ¿qué esperan ustedes o cómo se están previniendo para que no haya este recontagio, para que no surja otra vez este virus ahí? Y sobre todo que lleguen turistas que quizás estén contagiados o traigan el virus por ahí guardado. ¿Cómo se están preparando ustedes para esa parte? Bueno, nosotros puntualmente estamos cumpliendo todos los protocolos. Cada área, cada sector está utilizando protocolos. En la misma provincia, cuando vos ingresás a la provincia, te toma la temperatura. En base a la temperatura hay controles, hay test de COVID puntualmente que se pueden realizar y se pueden derivar a la gente a determinados lugares. Hay algunos hoteles específicamente para Un repatriados minuto. y, y cada sector, o sea, está cuidando todos los protocolos que nos estamos basando en muchos protocolos del mundo. Juan Puntualmente, o Manuel, sea, vemos. ¿te parece bien que si después del corte nos sigues dando más detalles de esta parte, porque ya nos queda menos de un minuto? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Si yo fuera servidor público y estamos con Juan Manuel Contreras de la sección de turismo de allá de la ciudad de Salta, en Argentina. Regresamos.
Bueno, continuamos amigos con Juan Manuel Contreras. Estamos hablando acerca del turismo allá en la ciudad de Salta, en Argentina, en esta reapertura que están haciendo y que es como lo mismo que se está haciendo o replicando aquí en nuestro país, en una necesidad de que hay que reactivar el turismo porque la gente tiene que trabajar, la gente tiene que producir y lamentablemente este maldito bicho ha venido a afectar todos los órdenes de la economía nacional e internacional y hemos tenido que aprender a vivir con este virus. ¿No es así, Juan Manuel? Totalmente, Ricardo. Estamos conviviendo, te diría, con este virus. Creo que todos estamos deseando la vacuna. Todos ya estamos esperándola. El mundo completo, sobre todo por lo que implica la tranquilidad o la seguridad de mucha gente que quizás teniendo las posibilidades económicas de poder viajar, hasta que no encuentre una vacuna no se va a animar o no va a querer hacerlo. Exactamente, hay gente que no se va a animar todavía y luego están jugando con nuestra esperanza de que ya China está preparando su vacuna, que los rusos ya tienen sus pruebas y que en unos meses va a salir la vacuna. Hemos visto por ahí algunas noticias que dicen que ya es un hecho esta vacuna y ciertamente dice la autoridad de salud que si no hay una vacuna pues no va a haber vida normal y por lo tanto vamos a tener que, como tú dices, aprender a convivir con este virus y a tomar esas medidas de seguridad, de usar el tapabocas permanentemente. Alguna gente usa pues, las caretas, esas mascarillas como si fueran industriales. Ah, mira, muy bien. Ándale. Muy bien. Está buena. Estás poniendo el ejemplo y promoviendo la marca. Totalmente. Por si sí, pues así debe ser, ¿no? Ciudad de Salta, visiten la ciudad de Salta. Exactamente. Oye, Y Juan mientras no Manuel, haya esa vacuna, pues vamos a seguir, ¿verdad? Sí, Miguel. aprovechando de que estamos ya en los últimos minutos y el último bloque de programa, a ver, ¿qué tanto, digo, tenemos haciendo la comparación? Hay algunas, sabemos que en algunas zonas, sobre todo de la Ciudad de México, bueno, la verdad es que por el número de gente que somos, por los millones de habitantes que somos, hay ciertos sectores de la población que la verdad es de que son bastante desobedientes, es decir, no siguen las reglas al pie de la letra en cuanto ponerse el cubrebocas, ponerse la careta, el gel antibacterial, etcétera, etcétera. Y así pasa con otras cosas. Yo te preguntaría en ese sentido, ¿qué tan disciplinados son en esta región para en lo que has visto en todas estas semanas, en todos estos meses, de la obediencia que ha tenido la ciudadanía para seguir las reglas de sanidad? Mira, nosotros en la ciudad de Salta, la realidad es que yo puedo identificar que, como te decía, nos caracteriza la cordialidad, el respeto del salteño. Entonces se vio un alto acatamiento al principio de no salir de las casas, directamente no había movimiento en las calles. Me acuerdo que al principio de esta pandemia nosotros estuvimos con un control de repatriados puntualmente y realmente las calles estaban desiertas. Teníamos gran controles en distintos puntos de la ciudad a través de la policía, en donde con un permiso de habilitación y de circulación podías moverte. Y después, cuando comenzó la reapertura de las distintas cosas, tenés como en todos lados, pero la realidad es que el mayor porcentaje de la sociedad está cumpliendo con el tapaboca, con la higienización de las manos, con lo que es la solución de alcohol y agua o el alcohol en gel. Se ve cada vez más en las calles las marcas o las pinturas de distanciamiento social, quizás para hacer una cola en un banco o para hacer una cola en una farmacia. Entonces, o sea, vos ves los protocolos de los gastronómicos, los protocolos de los comercios, en donde, de acuerdo al tamaño de su local, dejan primero que salga la persona y después que ingrese la persona. Entonces vos estás viendo como que la verdad que el salteño está respetando y está cumpliendo mayormente, en una gran cantidad, todos los protocolos y todas las medidas impuestas por lo que nosotros llamamos, o sea, COE, que es el Ministerio de Salud. De acuerdo, Ricardo. Oye, digo, increíble que nos digas eso porque
esta obediencia social, obediencia civil, como que no se respetó en algunos lugares. Veíamos, por ejemplo, las noticias en Guayaquil cuando los muertos ya los tenían que dejar en las calles porque ya era insostenible el tema de la pandemia y los contagios y los fallecimientos. Y en algunas otras ciudades, aquí en México, por ejemplo, hubo gente que iba y asaltaba, por decirlo así, los hospitales porque querían saber qué pasaba con sus familiares. sus familiares y todo eso. Digo, qué bueno que lo dices, porque este tema de esta obediencia y esta disciplina de la gente cuenta mucho y es valiosísima para contener la enfermedad, para contener el contagio y para evitar ese tipo de propagación, que siga aumentando los contagiados y los muertos, que es lo más complicado, ¿no? Totalmente, totalmente, Ricardo. Acá se habla mucho también de una responsabilidad personal. A medida que el gobierno comienza a habilitar distintas actividades, se habla de que para que continúen esas actividades abiertas, dependemos mucho de la sociedad, de la responsabilidad de cada persona como individuo. Entonces, también creo que mucha gente, al verse privada puntualmente de su libertad para la generación de diferentes actividades, comenzó a cumplir con este protocolo, comenzó a cumplir con estas normas impuestas y solicitadas por el Estado a los efectos de que se continúe la vía libre para abrir nuevas actividades. Miguel. No, adelante. Bueno, entonces, esa parte de ese primer fin de semana que ustedes ya tuvieron, ahora sí que a la apertura turística, ¿cómo esperan ustedes ya el siguiente fin de semana? ¿Mayor participación de la gente? ¿Una mayor derrama económica? ¿Cómo prevén ustedes? En base a esto, Ricardo, el fin de semana que viene es el fin de semana del Día del Padre, acá en Argentina. Igual aquí. Lo cual, qué bueno, felicidades a los padres. Entonces, están invitados todos los padres de México a conocer Salta. Excelente. Pero calculamos que hay muchas promociones, los centros comerciales, o sea, están abiertos. Yo creo que vamos a tener mucho turismo de compra puntualmente. Esperemos que las madres y los hijos salgan a hacer turismo de compra para todos los padres. Sean sensibles y apapachen y consientan a los papás. Totalmente, vamos a que nos regalen un viaje allá, ¿no? A Salta, totalmente. A Salta. Mínimo que, por lo menos que nos den esto. Le vamos a pasar los buscadores, las botas y demás. Ándale. Oye, estamos en los últimos 4 minutos del programa y no me gustaría despedirme de esta entrevista que te la agradecemos mucho, sin que le hagas una invitación al público de este programa de Si Yo Fuera Servidor Público para que vaya a visitar Salta, para decirle que así como en cualquier parte del mundo, como México, como Argentina, como Brasil, como cualquier parte, requiere de turismo, vive del turismo, vale la pena vivir del turismo, vale la pena estar tanto del lado, por ejemplo, del servidor público, que también vive intensamente el turismo, el lado del sector privado también vive intensamente el turismo, y que es un modus vivendi muy, muy bonito de vivir como tú lo has vivido en los últimos 18 años, como me comentabas. Así es, Miguel, o sea, más que nada toda la gente que está escuchando, a toda la audiencia, dice, yo quiero ser servidor público, yo quiero decirles que el turismo en realidad es un sentimiento en donde uno comienza a vivirlo desde el momento de planificarlo al viaje, lo experimenta en el viaje propiamente dicho y continúa con los recuerdos, con las fotos y con todas las anécdotas compartiéndolos con sus seres queridos. Salta puntualmente como provincia los espera con sus brazos abiertos. La ciudad tiene una enorme oferta, una excelente gastronomía, una cultura muy diversa y la cordialidad del salteño que los espera los 365 días del año a todos. Esperemos que cada uno de los destinos de este país comiencen, y sobre todo el mundo, comiencen a reactivarse para cuanto antes podamos volver a la normalidad. Muy bien, última pregunta, Ricardo. No, nomás preguntarte, ya que haces la invitación, ¿cuál es la mejor época para visitar Salta? Los 365 días del año, Ricardo. No hay época para visitar. O sea, te vas a enamorar los 365 días del año porque vas a descubrir y vas a encontrar distintas actividades para hacer. Excelente, no se diga más. Pues gracias por la invitación. Ahí está la invitación abierta para todos nuestros
nuestro auditorio para que tomen en cuenta en su planeación, en sus próximas vacaciones de 2021, vayan a Salta. Oye, ¿alguna página web, algo para que podamos ver todas las bellezas que tiene Salta y también algún canal de YouTube? Cuéntanos. www.turismosalta.travel es la página puntualmente del ente de turismo de la ciudad de Salta, donde van a encontrar toda la información. Perfecto. Bueno, Ricardo. Pues solamente agradecerte esa entrevista, agradecer que hayas compartido con nosotros esa experiencia, porque no es tan fácil pensar en reabrir el turismo después de todo este tema de la pandemia, de los contagios, de los muertos, sobre todo porque queda este gusanito del temor de que, pues, ¿qué pasa si abrimos y hay un rebrote? Pero confiemos en que todo va a ser para bien y que hay que reactivar la economía y que la vida sigue a pesar del coronavirus. Así es, Ricardo. O sea, primero nada, agradecerle a vos y a Miguel. Nosotros tenemos la suerte que en la provincia de Salta no tuvimos ningún muerto, como les decía anteriormente, tuvimos 18 casos y no hay circulación del virus, no todos los casos, o sea, fueron exportados, por lo cual hoy podemos tener esta tranquilidad de que de a poco vamos comenzando a reactivar la economía y a abrir distintos sectores como es el turístico. De acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por esta entrevista y seguimos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta Juan Manuel, luego. te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todo este gran auditorio de Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztele TV. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.